Muchísimas gracias. Hay dos cantantes, grandes figuras del rock en español, que comparten, además de lo que bien acaba de decir Gabriela, la fecha de cumpleaños. Ellos son Bunbury y Cerati. Y de ambos le vamos a hablar aquí, en el anecdotario. Ya llegó, ya está aquí Ángel, nuestro hombre de las anécdotas. Quique nos va a hablar de dos grandes exponentes del rock ¿Quién no español. conoce a estas estrellas? Sí. ¿No? Crecimos con ellas también, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muchas gracias. Pues aquí ahora nos tocó el club de Toby, ¿no? El club de Toby. Vamos a las chicas porque vamos a hablar de rock. Y Toby rockero, además. Toby rockero, sí. Claro. Entonces, bueno, como hablábamos, sí, los dos, Gustavo Cerati y Enrique Bunbury, nacen un 11 de agosto, no el mismo año, pero sí es pues, como Comparten curioso, el ¿no? mismo signo. Comparten el mismo signo, comparten Leo. el mismo cumpleaños, los dos son Leo. Y es cuando me llamó la atención, cuando estaba yo buscando tema para el día de hoy, tanto porque compartan eso como por lo que representan los dos en el... en el universo del rock en español, ¿no? Cerati, pues desgraciadamente ya fallece y bueno, sabemos las circunstancias en las que falleció, que bueno, pues también nos habla de los riesgos y el asunto de la... Pues no quisiera hablar de la leyenda del rock and roll porque en ningún momento se debe glorificar este asunto del uso de drogas, pero pues sí, pues esta manera de irse, que además tuvo un muy buen tiempo en coma, pues sí se volvió... Pues, 4 parte años, de su- ¿no? Sí, 4 años, tanto tiempo. Tanto tiempo ahí. Y mira, alguna vez un amigo muy cercano que también está en esos menesteres, me decía, es que realmente en un momento dado todos hicimos lo que Gustavo, lo que pasa es que Gustavo no paró. Y bueno, pues en eso acabó, pero recordemos más bien la música que nos deja, ¿no? Y los dos además comparten muchas cosas. Los dos empiezan un movimiento de rock saliendo de dos países que venían pues de gobiernos más o menos represores. Sí. En el caso de Argentina, una dictadura militar, en el caso de España, el franquismo. Entonces, pues hasta que muere Franco en los años 70, sí, son los 70, ¿verdad, don Juan? Me parece. Finales. Pues la música en España estaba muy limitada, ¿no? El La rock música y todo lo que fuera sí. expresión artística, Exacto, ¿no? fiesta. Y era represión, ¿no? Sí, total, Pues, absoluta. Estaban medio- estas canciones un poco ñoñas, obviamente mucho de este movimiento como nacionalista de flamenco y demás. Pilimili, Joselito. ¡Qué bonito! Marisol, Sí, después de Marisol. Sí, bueno, Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias, Claro. exponente de Sí. esa época. No es que fuera mala para nada la música, simplemente no era propositiva. No era propositiva y cuando llegaba a ser propositiva, como lo trató de hacer, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, que un día que él rehusó participar en Eurovisión porque le prohibían cantar en catalán, por ejemplo, pues sí, o sea, Claro. se trataba como echar. Entonces, de repente, pum, muere Franco y pues toda esta energía artística que había estado como reprimida sale en primero lo que se llama la movida madrileña, con grupos como Radio Futura y bueno, pero realmente eran como grupos de un más o menos de pop. Sí. Y Héroes del Silencio, que no, bueno, el Bunbury no nace en Madrid, nace en Zaragoza. Empieza ya con un rock mucho más duro y mucho más pesado, toda la imagen que manejaban y estas canciones, pues con música mucho más fuerte y unas letras Obscuronas incluso, sí. Muy buenas. Muy buenas todas y además ellas. que se Por algo prestaban llegaron ahí, ¿no? a mucha interpretación, ¿no? Porque no hablaban tanto de cosas muy concretas, así de que yo no tengo la culpa y esta voz de caer. Y Entonces, el look, pues, ahí ¿no? tú Muy le- como Jim Morrison. Ándale. de Bunbury, Sí, ¿no? Hasta ándale. había un mito urbano que decían que era su sobrino. No, y luego había gente que decía que era uno de los integrantes de Parchís también, ¿te acuerdas? No, que para nunca se nada. les ocurrió. La ficha azul. amarilla. No, la ficha amarilla, pues es Yolanda Ventura, y era por aquí en México. Pero... Y lo mismo pasa con Cerati, ¿no? Cerati llega también una dictadura militar en Argentina, de pronto Sí. también eso cae, y un movimiento de rock en Argentina que empieza quizá con Charly García, con Spinetta, y después pues va evolucionando a estos grupos, y también... Cerati y Soda Stereo, que obviamente su banda icónica, ¿Cómo no? también tenían unas letras, pues él hablaba de surrealismo total, él decía que estaba muy influido por el movimiento surrealista, entonces hablaban de colores, de texturas, de cómo estabas viendo una mujer que se quitaba la ropa en la persiana americana,
O la Uy, de- esa canción, ¿te acuerdas? Es que pues Toy Story es parte del metabolismo de varias, no de una, de varias generaciones. Exactamente. ¿no? Fecha, sí, Lo sí. escuchas y te remites a... Bueno, yo hace muchos años, tú no tantos. Pero ahí Sí, está. algunos. Yo sí algunos, no, pero Sí. todavía si en cualquier boda, discoteca o pones esta versión, la versión en vivo de música ligera, el famoso Gracias Totales, pues la gente se para a bailar, ¿no? ¿Quién se queda Claro. sentado con Y esa tú dime de canción? qué trata esa letra. O sea, ¿no? Digo, o sea, te De la todo sabes, y de la nada. Pues de qué trata esa letra. Y esa era la magia de Soda Stereo. Amén, además, unos grandes músicos, tanto porque eso a lo mejor a Cerati por su asunto de gran letrista y compositor se le olvida pues también que era un gran guitarrista que tocaba en un trío donde no hay dónde esconderte con dos monstruos como eran Zeta y Charlie Alberti. Bueno, ya nos están tanto que podemos hablar de rock, pero ya reprimen al Días. club de Toby. ¿Ves? ¿Ya ves, mi Ángel? Ya nos vamos. Muchas gracias, Ángel. Gracias Muy por bien. traernos estas estrellas, estos parteaguas en la música. Y dos grandes famosos que, bueno, pues hemos crecido junto con ellos varias generaciones. Gracias, Y Ángel. esperemos que sigan creciendo más, por favor. Eso es todo.